Héctor Bernardo, agencia PIA Global. ¿Cómo te va? Primero muteado, pero bueno, Ahí va. aquí estoy, además de muteado, resfriado, Sí, estamos resfriadísimo. Bueno, todos igual. Qué frío que está hace. difícil con este fresco. Nosotros somos Está del complicado. equipo verano, ¿no, Héctor? Sí, a full, a full. Y sí, la verdad que Además, tenemos Estaba razones suficientes. viendo, yo bueno, creo que te conté, mi mujer es cubana y uf, como debe extraño. padecer, ¿no? Si sos cubano. Sí, sí. La necesidad de estar allá, ¿no? En el Qué Caribe. lindo. No, pero miraba las historias de Úrsula, que está en Irán, Ujú, y también calorcito. claro, una envidia. Sí. La gente, bueno, la gente que está en Miami, ¿no? Bueno, claro, Por ver la ahí selección. sí, Sí, qué envidia lindo total. salir de este frío polar. Héctor Además, a mí querido, me agarra como una sinusitis, me deja los ojos. yo soy igual. Parece que estoy emocionado todo el tiempo. Sí, 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 uno se parecía estar todo el tiempo emocionado, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, bueno, vamos a hablar de este personaje de la Espriella, porque Ujú. casi pensamos que con Trump y Milei nos quedamos cortos, o también, bueno, Bolsonaro también, digamos que, Sí, digámoslo sí, todo. sí. No lo tengo visto tanto al hijo de Bolsonaro, pero debe ser igual o peor que el padre. Sí, totalmente. Pero bueno, es esto que nos trae la democracia occidental. Bueno, de las, Éramos pocos y llegó de las prielas, ¿no? éramos poco y llegó de la Espriella. Vamos a poner como botón de muestra un testimonio que ha encontrado la producción para hablar de una nota que ha publicado el querido Héctor, que la pueden encontrar en la agencia PIA Global, que es bien informativa. Colombia vuelve al alineamiento con Estados Unidos e Israel, algo que ya estaba planteado en la campaña. Pero escuchemos a Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia. O sea que usted no considera que hay un genocidio en curso en Gaza, por ejemplo. Yo considero que el Estado de Israel, el presidente Netanyahu, el primer ministro, está haciendo lo que tiene que hacer para defender a su pueblo. Y es exactamente lo mismo que voy a hacer yo para defender a Colombia. Cueste lo que cueste. Y así haya gente a la que no le guste como a ti y haya titulares a los que no le guste, uno tiene que defender a su gente. Y uno no puede, bajo ninguna circunstancia, arrodillarse al terrorismo. Y un hombre, un líder, tiene que hacer lo que es menester por la salud de la república que representa, sin importar si hay gente que considera que una cosa es otra cosa diferente a la que en realidad es. Pero aquí el pueblo de Israel se ha defendido del terrorismo de Hamas, Hezbollah, que además patrocina la autoridad palestina y que también tiene como eje central a Irán, con quien por supuesto tampoco vamos a tener relaciones. Héctor, Bueno, vos bien lo decías, ¿no? Para muestra sobra un botón y botones sobran. Así que de la Espriella también tiene esa característica de haber sido señalado como eh, por lo menos colaborador de la DEA y del FBI, ¿no? Eh, y es un hombre que tiene ciudadanía norteamericana, así que habría que preguntarle cuál es el país y el pueblo que él dice va a defender, ¿no? Ahí Cepeda le exigió que antes de asumir como presidente, que va a ser el 7 de agosto, renuncie a la ciudadanía norteamericana, porque si él se va a comprometer a defender los intereses de Colombia, la ciudadanía norteamericana, cuando se hace el juramento, implica que ante cualquier conflicto, los intereses que tienen que prevalecer son los de Estados Unidos. Entonces, hay una exigencia formal de Iván Cepeda para que de la Espriella renuncie a esa ciudadanía y se haga cargo, si va a ser presidente de Colombia, de los intereses de los colombianos. a ver, eso es por la propia constitución de Estados Unidos. Por la propia Constitución de Estados Unidos. En el momento de hacer el juramento, se señala que va a defender los intereses de Estados Unidos y del pueblo de Estados Unidos y ante cualquier conflicto siempre va a Qué priorizar. dato fuerte ese, ¿no? Sí. ¿Sí? Qué dato fuerte porque la pregunta, ¿vos pensás que va a renunciar a eso? No. No creo, no, ¿Y que el no. Congreso y la institucionalidad colombiana le van a exigir eso? Tampoco. Tampoco No, creo. va a estar la tensión, creo que es una buena postura de Cepeda, que por lo menos para empezar a exhibir algunas cuestiones y seguir subrayando los intereses que defienden estos personajes, ¿no? Que estamos gobernados en América Latina por muchos virreyes, ¿no? Virreyes que
como cualquier virrey, no defiende los intereses locales, sino los intereses de la corona en el territorio. Y en este caso, Milei en Argentina, Katz en Chile, Noboa en Ecuador, que también tiene ciudadanía norteamericana, ¿no? Y de la Espriella en Colombia defienden los intereses de la corona, vendría a ser en este caso del imperio norteamericano y también del sionismo a nivel internacional. Podemos decir igualmente que con Cepeda quedó una masa crítica, digamos, que hay un electorado polarizado. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la insurgencia, con el ELN que sigue activando en zonas de... A ver, uno entiende que cuando de la Espriella dice voy a hacer lo de Netanyahu en Colombia, está hablando de eliminar a lo que queda de la resistencia, de la guerrilla del ELN. Eso ha planteado él directamente, ya en campaña, mientras Cepeda planteaba que él iba a profundizar los acuerdos de paz e iba a hacer que se cumplan, ¿no? Porque hay muchos aspectos de lo que se firmó en 2016 que no se están cumpliendo. Por ejemplo, el tema de tierras. Las tierras, la incorporación a la vida civil de los exguerrilleros, la protección de la vida de los exguerrilleros, ¿no? Vemos como todas las semanas mueren o es asesinado algún firmante del acuerdo de paz, algún dirigente social. Mientras Cepeda planteaba eso, de la Espriella dijo que iba a terminar con los acuerdos de paz, que ya no se iba a avanzar en ningún tipo de negociación, ni con el ELN, ni con las insurgencias de la FARC, ni con ningún otro grupo armado, y que se iba a recuperar el territorio por la fuerza, que iba a recibir la colaboración de Estados Unidos, que iba a pedir la colaboración de Estados Unidos en este sentido, para restablecer lo que ya ha sido el Plan Colombia en algún momento y toda esa estrategia de supuesto combate al narcotráfico, ahora sumado, ¿no?, a este nuevo enemigo que ha creado discursivamente Estados Unidos, que es el narcoterrorismo. Claro. Es muy bueno como lo representan muchas veces los Simpsons, ¿no? Esos personajes, ¿no? Cuando el personaje que viene a ser como Schwarzenegger está convirtiendo contra los nazis comunistas, digo. O sea, mezclan todo, siempre tienen que crear un personaje, un enemigo público para poder sostener ese combate. Digamos. Fueron los nazis, fueron los comunistas, fueron los terroristas islámicos, ahora es el narcoterrorismo, ¿no? Este personaje que además, digamos, crean esta figura para tratar de que las Fuerzas Armadas regionales se involucren en esas acciones, porque si no... Como una nueva escuela de las Américas, Héctor. Claro, porque el narcotráfico es un problema de seguridad, y los problemas de seguridad los tiene que resolver la policía, no el ejército. Claro. Nosotros tenemos eso bien claro, incluso en nuestra Constitución. Pero en Colombia no. Colombia no, por sus años de conflicto armado, y otros países de la región lo tienen ahí medio borroso, digamos, ese límite. Entonces la idea es mezclar el tema del narcotráfico, que es un tema de seguridad, llevarlo a defensa, que es donde pueden actuar las Fuerzas Armadas. Y en ese marco poder involucrar a estas fuerzas que están bajo el control del Pentágono, ¿no? Muchísimos de estos ejércitos responden al control del Pentágono, más aún en el marco del Escudo de las Américas, digamos, de esta iniciativa de asociación militar que conduce Estados Unidos y a la que han adherido hasta ahora 14 países de todo el continente. Hay medios de comunicación que uno los lee y o no saben contar o tienen muy mala intención en su forma de narrar las historias, porque dice la mayoría de los países de América. No, la mayoría no. Somos 35 países en América, solo 14 adhirieron al Escudo de las Américas. Pero muchos plantean eso. Colombia no estaba, a diferencia de la mayoría de los países de América. No, hasta hace poco eran 13, ahora van a ser 14, con la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, que plantea esto, ¿no? Que todas las Fuerzas Armadas de la región estén bajo la dirección del Pentágono, como fue la doctrina de seguridad nacional durante las dictaduras del Cono Sur
en nuestra región, ¿no? Las dictaduras del Cono Sur estuvieron bajo la doctrina de seguridad nacional que desplegó en el territorio Estados Unidos para combatir en ese momento al fantasma del comunismo que quería expandirse por la región. Ahora, Héctor, ¿cómo queda planteado el escenario del clima social? Porque, bueno, decíamos recién, si no me confundo, de la Espriella saca 250.000 votos más que Iván de Cepeda, por lo cual, y también por lo que estuvimos hablando, por ejemplo, con Cristian Arias, se supone que va a haber una oposición, una movilización social que al menos va a condicionar algunas cuestiones de estos ejes programáticos de la Espriella. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Ya vos? está adelantando la represión. Bueno, claro, Sí, por eso también sí. empiezan a aparecer estas cuestiones, ¿no? La represión, el conflicto social, digamos, como bien decíamos, por un lado, porque el neoliberalismo siempre es así, ¿no? Ajuste, profundización de las políticas autoritarias, la gente protesta, a esa protesta responde con represión. Digamos, el neoliberalismo funciona así en todo el mundo, y en este caso, digamos, de la Espriella también anunció que va a reducir en un 40% el Estado colombiano, que hay ministerios que sobran, no sé si suena ese discurso, ¿no? Que hay ministerios que sobran, que hay un 40% de la planta del Estado que sobra, que los va a echar a todos. Eso inevitablemente es conflictividad social, a la que va a responder con represión, digamos, y a la vez anuncia que va a hacer 10 megacárceles al estilo Bukele, ¿no? Copiando un poco lo de Bukele, copiando un poco lo de Milei, además el conflicto armado con la FARC. Hay que ver ahí qué cintura y qué capacidad tiene la conducción de el pacto histórico, de la oposición, porque aquí también, digamos, nosotros hemos tenido experiencia de haber perdido por un punto y después la desarticulación del campo popular, ¿no? Uno dice, sacamos 49%, vamos a hacer una oposición fuerte a este gobierno, y después hay cuestiones que van desarticulando esa lucha. Hay que ¿Cuál es ver el en futuro este de caso, Petro, Héctor? el futuro de Petro. Sí. Él dice que ya no va a ser más candidato a nada, Pero él podría en 4 años presentarse de nuevo. Tengo entendido que sí, eso tendría que chequearlo. No puede tengo entendido que sí, reelegir, pero podría. pero él dijo que no, que ya no ha decidido cerrar una etapa y que ya no quiere ser candidato a nada. Qué Hay que ver raros algunos también posteos ahí. de Petro, ¿no? Como que a veces no parecía que no es un político, sino que es un poeta. No sé, me da así. Son personajes muy Sí. particulares, ¿no? Yo he visto, o por los números que uno ve, el gobierno de Petro ha sido muy bueno, bajó la inflación, bajó la desocupación, bajó la desigualdad, digamos, pues subió el salario mínimo, se incorporaron un montón de demandas sociales, de género, de los pueblos No, originarios. inició cambios, pero que son 4 años tan solo. Son Ahora, en 4 la disputa años. con Trump le sube el tono y Petro retrocede. Claro, es un paréntesis en la larga historia de la derecha colombiana gobernando el país, ¿no? Es un pequeño paréntesis de 4 años en el que se hicieron muchos cambios, y en ese sentido yo no estoy de acuerdo con lo que dicen muchos analistas, que mala gestión del gobierno de Petro deriva en la llegada de la Espriella, porque al contrario, digamos, la elección, y esto creo que lo habíamos hablado en algún momento, Petro, el pacto histórico sacó 1,5 millones de votos más Claro, que claro. en 2022. O sea, no es que la gente que votó al pacto histórico se sintió decepcionada y fue a votar otra cosa. Héctor, No, repongamos volvió a que votar ahí. hay toda una discusión sobre quién hace los comicios, que es una entidad privada, digamos. Si le Además creemos a de la eso, democracia liberal, me parece que también estamos ahí en un problema, que bueno, que es el problema que atravesamos. el problema que atravesamos es que las instituciones y los sectores de poder siguen en manos de los mismos grupos concentrados de la economía,
Lo ha dicho más de una vez la presidenta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Cuando uno gana la presidencia de un país, gana un pequeño porcentaje del 10%, poder. con ser, Sí, después está el poder judicial, que ya hemos visto aquí lo que ha hecho, y hay que ver lo que hace en Colombia. De la Espriella viene anunciando que va a encarcelar a Cepeda, que lo va a meter preso, o sea, directamente, perdón, a Cepeda no, a Petro, A A Petro. que lo va a Petro. meter preso a Petro, que va a lanzar toda la fuerza de la justicia contra él para encarcelarlo por supuestamente vínculos con el narcotráfico, Claro. cuando en realidad el que sabemos, y está comprobado porque ha sido abogado de personas vinculadas al narcotráfico, ha sido de la Espriella. Digamos, de la Espriella tiene un prontuario de defensa como abogado de personas vinculadas al paramilitarismo, al narcotráfico, a la Sí. corrupción. Digamos, tiene toda una estructura ahí, pero él dice que va a meter preso al actual presidente Gustavo Petro. Entonces vemos ahí cómo también puede lanzarse un lawfare en contra de Petro para desarmar un poco la conducción también de ese espacio, como sucede en Argentina, como sucedió en Bolivia, como sucedió en Ecuador, como sucedió en Brasil, que en Brasil se pudo revertir, pero es la excepcionalidad Una Brasil. cortita de Brasil. Hay encuestas que lo ponen a Lula por encima de Bolsonaro. Esto va a ser en octubre. Una, ¿no? Una Por elección. ahora las encuestas vienen muy parejas. Sí. Algunas señalan que Lula está arriba, otras lo ponen a Bolsonaro arriba. Las encuestas también han errado mucho en el último tiempo, ¿no? Pero a veces uno es el único parámetro que tiene para ir midiendo Pero se habla de cómo balotage, Héctor. se habla de balotaje, y ahí va a estar muy tensa la situación. Hay que ver realmente, el gobierno de Lula ha tenido buenas medidas, pero aparentemente hay un sector todavía muy sólido del bolsonarismo Sí, sí, sí. que está creciendo y que va a recibir el apoyo de Estados Unidos y la injerencia de Estados Unidos en ese proceso electoral. Ahí está Más allá de que Celimedo, trabajando, la derecha sí, diario, toda esta gente. y a ver, si ya lo ha hecho en las elecciones legislativas de Argentina, en las elecciones presidenciales de Honduras, en las elecciones presidenciales de Colombia, no cabe duda que va a haber una injerencia política de Estados Unidos en las elecciones presidenciales de Brasil, que además recordemos la famosa frase de Henry Kissinger, ¿no? Hacia donde gire Brasil, gira toda América Latina. Entonces la idea de que recuperaron una pieza clave en este tablero geopolítico que es Colombia. Van a ir por otra pieza clave que es Brasil. Héctor, querido, gracias. Abríguese, amigo. Abrazo grande y bueno, cuídense ustedes también. Abrazo. Abrazo gigante. Héctor Bernardo, Agencia PIA Global, allí lo pueden leer.